Muy buenas noches para todos. Nuevamente acompañándolos en esta ocasión con el tema número 2, el temario de la fase B. El día de hoy vamos a estudiar cómo hacer una meditación eh, reflexiva y vamos a tratar de guiarlos, de darles las especificaciones eh, muy concretas en este caso para que cada uno de ustedes eh, en su individualidad pues aprenda a cómo conectar de una forma profunda en cada una de sus meditaciones, ¿sí? Y bueno, pues esa es la base de la introducción del día de hoy que nos reúne. Y bueno, ese sería uno de los objetivos, aprender a que ustedes aprendan a hacer sus meditaciones, ¿sí? La meditación, recordemos que es un medio que vamos a utilizar, una técnica, un ejercicio, como ustedes lo puedan llamar, que nos va a permitir llegar a profundizar en la sabiduría que está atrapada dentro del ego, ¿sí? Este proceso pues lo vamos a lograr cuando empiecemos a desarrollar la habilidad de estar en completo silencio, ¿sí? A no dejar que la mente, en este caso, empiece a opinar, empiece a imaginar, ya que, bueno, muchas personas piensan que meditar, pues es poner como directamente la mente en blanco, pero si nosotros en este caso no aprendemos a eliminar el ego, todos los pensamientos, todos los recuerdos, todo lo que se va manifestando, pues no vamos a tener como ese silencio interior de una forma concreta. ¿Sí? Digamos que directamente pues la conciencia, la sabiduría misma de la conciencia no se va a manifestar. ¿Sí? Por eso es muy importante que bueno, en esta práctica que vamos a estudiar el día de hoy, ustedes aprendan a morir psicológicamente en sus meditaciones para que de esta manera poco a poco esa sabiduría vaya llegando a ustedes. Recuerden que todo el ego, todos los defectos psicológicos que cargamos internamente dentro de nosotros tienen atrapada la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría, la conciencia, el fuego, la luz, que bueno, en este caso necesitamos cada uno de nosotros para nuestro propio despertar. Les repito, está encerrada dentro del ego. Y bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Ciertamente, bueno, hay tres tipos de meditación. Acá en los cursos de conocimiento de sí mismo, pues solamente nos enfocamos en lo que es la meditación reflexiva, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a conocer el paso a paso de cómo realizarla para que, bueno, ustedes ya en su individualidad, en su soledad, podríamos decir, pues se den a la tarea de experimentar esta práctica, ¿sí? Estudiamos también lo que es la meditación trascendental de Koanes, se le conoce así también. Esta meditación pues tiene como finalidad experimentar la felicidad, conectar directamente con el Padre que está en el absoluto, subiendo nosotros a la séptima dimensión, ¿sí? Acá pues vamos a lograr experimentar la verdadera felicidad en ausencia del ego, ¿sí? Es una práctica muy interesante que bueno, la estudiamos en el temario de la fase A, pero bueno, ese es otro tipo de meditación que estudiamos acá. Estos dos tipos de meditaciones realmente buscan cambios trascendentales en cada uno de nosotros, porque tanto la meditación reflexiva nos va a ayudar a eliminar todo el ego, toda la pesadez, esa depresión, esa ansiedad, esos resentimientos que venimos cargando desde años. Todo eso nos lo va a eliminar la meditación reflexiva. Y la meditación trascendental pues nos va a hacer recibir fuerza directamente del Padre. Vamos a experimentar pues como un cierto grado de fuerza, de luz que mismo nuestro Padre nos va a dar. Y eso pues obviamente nos va a dar un enfoque más serio al trabajo del despertar de nuestra conciencia. Si una persona realmente pues experimenta ciertos cambios tanto en su personalidad y pues en su conciencia también. Y pues otro tipo de meditación que no vamos a estudiar acá, pero vamos a hacer mención, es la meditación contemplativa. Este tipo de meditación pues realmente es muy, podríamos decir, común en muchas escuelas pseudoesotéricas que pues lo que buscan es solamente relajar a las personas, ponerlas en blanco en algunos
instantes de, digamos, pues sí, del momento en el que la están practicando, y pues realmente sí experimentan alivio, tranquilidad, paz, pero pues al paso de unas cuantas horas, unos días, unos meses, la tensión, la tristeza, la depresión, la angustia, el odio, pues regresa, ¿sí? No hay como un cambio definitivo en este tipo de meditación, solamente pues como su nombre lo dice, son contemplativas, nos dan pues cierto tipo de relajación momentánea, pero pues hasta ahí, ¿sí? Ese tipo de meditación pues no la vamos a estudiar acá, solamente pues la meditación reflexiva y trascendental. Pero el día de hoy pues nos enfocamos en la meditación reflexiva, en dar el paso a paso, enseñárselos a cada uno de ustedes para que pues lo pongan en práctica. Un cordial saludo para nuestra compañera Tere Flores que nos acompaña. Y bueno, continuamos con este estudio. Y como les decía hace un momento, la meditación reflexiva, en este caso, tiene un objetivo, digamos, pues trascendental y definitivo en cada uno de nosotros, ya que, bueno, como les mencionaba hace un momento, todos venimos eh, de tiempo atrás arrastrando miedos, inseguridades, problemas, eh, traumas, ¿sí? Que hemos vivenciado a lo largo de nuestra existencia. Y bueno, pues este tipo de meditación nos va a dar ese cambio total y definitivo. Vamos a tener un cambio radical, digamos que hasta nuestra misma vibración va a cambiar, nuestro físico, porque realmente el estar identificado con la tristeza, con el odio, pues nos hace consumirnos internamente y externamente, pues también se ve reflejado todo eso que venimos cargando. Y pues cuando ustedes se den a la tarea de practicar esta herramienta de la meditación reflexiva, van a poder experimentar ese cambio tanto interior como exterior también, ¿sí? Y bueno, ese es también uno de los objetivos de esta meditación. Ahora, ¿qué necesitamos para aprender a meditar? Sí, ya que bueno, muchos de ustedes se preguntarán cómo le hago, cuál es el paso a paso, o qué se necesita. Necesito a lo mejor un estudio o algo para poder meditar. No, realmente para aprender a meditar, la materia prima que necesitamos es las circunstancias de la vida que en este caso nos han dejado marcados, ¿sí? Por ejemplo, pues como les decía, muchos de nosotros venimos de haber tenido pues, ciertas pérdidas que nos han marcado. Algunos de nosotros hemos perdido la salud, hemos perdido seres queridos, hemos perdido a lo mejor una pareja, hemos caído a lo mejor, no sé, a lo mejor en la ruina, ¿sí? De una posición económica que tuvimos, a lo mejor pues por ciertas circunstancias de la vida, caímos en la ruina, caímos en depresión, estamos esclavos bajo un vicio, el alcoholismo, adicción, masturbación, pornografía, sí, en fin, bueno, cada uno de nosotros tiene pues internamente algo que pues digamos llega al punto en que uno se quiere quitar de eso, sí, porque pues realmente el vivir acá en la manifestación nos la pasamos viviendo del placer al dolor, sí, eso es una realidad. En un rato pues pensamos que somos felices al tener pues ciertas cosas materiales, pero en el momento en que pues eso pasa o se esfuma, pasamos a la depresión y pues es un, podríamos decir que es un cuento de nunca acabar. Siempre llega un momento en que pasamos tristezas, pasamos odios, melancolías, ¿sí? Realmente la manifestación aquí en la vida pues es muy difícil porque pues vivimos sujetos y dependientes al materialismo, ¿sí? A las personas, y en el momento en que pues todo pasa, sabemos que pues todo es pasajero, en ese momento es cuando pues ya experimentamos el vacío, el sufrimiento, ¿sí? Y bueno, pues esa va a ser la, digamos, la materia prima que necesitamos para aprender a meditar. Les repito, pues ustedes pueden voltear a ver a su pasado, de todo aquello que pues les esté, digamos,
limitando su felicidad, que pues todavía sigan como cargando con esos odios, con esa depresión, con esa angustia, con ese vacío, ¿sí? O sigan, digamos, sufriendo por ese deseo que no se les ha cumplido. Sí, bueno, hay muchísimas eh, circunstancias que nosotros podemos meter a las meditaciones, ¿sí? Y bueno, pues ciertamente eso va a ser nuestra materia prima para que empecemos a liberarnos del ego. Recuerden que pues nosotros podríamos decir que somos almas condicionadas porque pues tenemos el ego. Para que realmente experimentemos esa felicidad, pues necesitamos eliminar todo el ego, porque constantemente el ego es el que desea, no la conciencia. La conciencia es suprema sabiduría y pues el ego, digamos que no. Si el ego es constante deseo, sufrimiento, apego, y eso es lo que vamos a eliminar con la meditación, para realmente quitarnos esa piedra que venimos cargando y conocer la verdadera felicidad. ¿Sí? Y bien, bueno, para entender también un poco sobre el trabajo que vamos a hacer en la meditación, debemos de tener en cuenta que pues la vida es una rueda mecánica, como os decía hace un momento. Siempre vamos a estar sujetos al sufrimiento. Mientras tengamos el ego, siempre vamos a estar sujetos al sufrimiento. ¿Sí? Porque el ego, pues como lo mencioné hace un momento, está acostumbrado a tener, a desear. En el momento en que lo tienes feliz, muy feliz, pero es un alma a condición de su felicidad sobre eso que está con él, ¿sí? O eso que tuvo, que adquirió. Pero en el momento en que se va, pues llega el vacío, el dolor, la desolación. Y bueno, pues tristemente así vive toda la mayoría de seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando toca perder a lo mejor un ser querido, nuestra mamá, nuestro papá, un hijo, ¿sí? Que bueno, para las mujeres que han experimentado esta pérdida, de, por ejemplo, cuando llega a morir un hijo, pues es, digamos que un suceso muy fuerte que marca pues de por vida para una mujer y bueno, para un hombre también, ya dependiendo al apego que siente la persona, pues todos estamos sujetos a eso, a perder, ¿sí? Y pues esa es la circunstancia de la vida, aprender a desapegarnos de todo eso que es pasajero. Por eso es que se hace mención de esta frase, que la vida es una rueda mecánica, así de constante sufrimiento, agrados, desagrados, placeres, pero realmente nunca logramos experimentar una felicidad, digamos, trascendental de la verdadera conciencia, ¿sí? Y bueno, unos puntos también muy importantes que deben de tener en cuenta en el momento en que ustedes decidan practicar la meditación es no identificarnos con las escenas. ¿Sí? Siempre debemos de hacer, digamos, un esfuerzo por dividirnos entre el observador y observado en esas escenas que traigamos a recuerdo. Por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo un poquito fuerte. Digamos que si a lo mejor de niños tuvimos un abuso sexual, por ejemplo, al recordar esas escenas, pues es común, ¿no? Que uno pues empiece a llorar, se empiece a tensionar, empiece a sentir coraje, rabia, impotencia, ¿sí? Ganas de lastimar a esa persona, ¿sí? Esto ya es identificarnos, ¿sí? Identificarnos con el yo, con el ego. Otro ejemplo que les pongo es, digamos, si sufrimos una traición de una expareja o perdimos algún terreno, alguna casa, nos robaron, nos despojaron. El hecho de traer a recuerdo esas escenas, pues hace que uno entre pues en crisis, ¿no? Que empiece uno a llorar, a tensionarse, a que la respiración se acelere. Todo esto es identificación con el mismo ego. ¿Sí? Por eso les repito, no debemos identificarnos. Vamos a observar cómo nos comportamos en esas escenas que vivenciamos en nuestro pasado. En este caso, el que va a observar va a ser nuestra conciencia y todo eso que se está manifestando en esa escena, en esa película que estamos trayendo al recuerdo, van a ser los observados los yoes, los detalles psicológicos. Sí, acá es muy importante
recordar solamente las escenas que hemos vivido. No vamos a imaginar cosas que nunca hemos vivido. Sí, porque en el momento en que ustedes empiecen a imaginar cosas que ni siquiera han vivido, pues estarían alimentando otro tipo de efectos psicológicos. Y por eso es muy importante enfocarnos solamente en lo que hemos vivido. Acá también en el conocimiento hacemos enfoque del estudio en la eliminación del yo fornicario, del defecto de la lujuria. Es un defecto muy fuerte que, bueno, los maestros nos hablan que la lujuria tiene el 50% de conciencia atrapado. Y bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer para el despertar de nuestra conciencia. Por ejemplo, podemos tratar todas las escenas donde pues hemos fornicado, hemos hecho actos de lujuria muy fuertes, que también, bueno, es muy común que uno termine pues identificado, sintiendo placer, sintiendo lujuria. Y bueno, no vamos a identificarnos con esas emociones, con esas tensiones, con esas sensaciones, sino que si empezamos a sentir eso, vamos a pasar a eliminar, ¿sí?, cada sensación que sientamos y a tratar de profundizar en la manifestación de cada uno de estos defectos. Ahora, siempre nosotros al meditar, siempre va a haber tanto una fuerza de la conciencia que, digamos, el mismo ser nos da para eliminar el ego, pero también hay una contrafuerza que en este caso es la fuerza del ego, ¿sí?, que va a buscar en este caso justificarse, ¿sí?, haciéndose ver como bueno, y siempre va a estar tratando el ego de manifestarse dentro de nuestra mente, justificándose en que bueno, en este caso va a tratar de buscar culpables, ¿sí?, de las circunstancias que se dieron. Y aquí es muy importante juzgarnos sin piedad, ¿sí? No nos vamos a justificar de que nosotros fuimos los buenos, es que lo que nosotros hicimos o dijimos era lo correcto, ¿sí? No debemos de estar en esa posición, porque si estamos en esta posición es como si formáramos un muro para no poder ver más allá a profundidad cada detalle del mismo ego, ¿sí? Ese es un juego, digamos, eh, fuerte del ego que se plasma dentro de la mente, que es como la autosimpatía a uno mismo, que busca justificarse de los errores que uno vive. Y en ese momento que uno empiece a justificarse, no, pero pues es que no es posible, yo era el bueno y lo que yo dije era correcto. En ese momento que empecemos a tener ese tipo de justificaciones, debemos de pasar a la eliminación, ¿sí? Vamos a juzgarnos sin piedad, aun así aunque las personas hayan tenido culpa, el que va a cambiar, en este caso vamos a ser nosotros, no las personas que hayan participado en esas escenas, ¿sí? Si fui abusado, fui tiranizado, fui golpeado, fui humillado, no voy a ver hacia afuera, hacia el otro, el que me hizo, el que me insultó, me golpeó, me abusó, ¿sí? Sino que yo me voy a juzgar solamente a mí, ¿sí? No me voy a justificar con otras personas, ¿sí? Y bueno, esos no vamos a juzgarnos a nosotros, vamos a juzgarnos a nosotros y no a los demás. Eh, y bueno, en el momento en que tengamos como ese tipo de resistencia del ego, ¿sí?, de querer, digamos, dejar la meditación de lado y decir, no, pues yo no voy a meditar porque yo sé que lo que hice fue correcto, ¿sí? Ese también es un detalle fuerte del mismo ego que nos impide meditar. Siempre es importante ponernos en el punto de vista ajeno, porque nosotros mismos en nuestra autosimpatía, en nuestro orgullo, en el amor propio, que también se le conoce, genera una fuerza que igual impide que nosotros entremos a eliminar todo ese orgullo, toda esa maldad que traemos dentro. Y pues esto también impide que nosotros pues podamos profundizar dentro de nuestra maldad, ¿sí? Y esto que yo les digo, de ponernos en el punto de vista ajeno, hace que nosotros logremos experimentar eh, a un cierto nivel el dolor, el sufrimiento que la otra persona experimentó. Si en esos momentos que uno se pone en el punto de vista ajeno,
con el objetivo de querer cambiar o de querer sentir lo que la otra persona sintió, la conciencia misma nos va a hacer ver el dolor, el impacto, el daño que hicimos al realizar determinada acción, ¿sí? Y bueno, ese es como un punto importante. Y bueno, otro punto importante también es que esta meditación pues se le debe de dar tiempo, ¿sí? a trabajar, digamos, en varias sesiones, ya que pues hay yoes, efectos psicológicos que no van a morir en una meditación. Va a ser importante pues dedicarle meses, horas, incluso hasta años. ¿Sí? Por ejemplo, pues el defecto de la lujuria, el alcohol, las drogas, el resentimiento, todo lo que va relacionado al orgullo, pues son defectos muy fuertes, muy pesados, que bueno, ya traemos de existencias atrás, que ya tienen pues mucha fuerza, mucho fuego, y pues van a requerir de muchas horas de meditación, ¿sí? Por eso es muy importante que en el momento en que entremos a meditar un defecto psicológico, eh, pues siempre le estemos dando buenas horas de meditación para que internamente nuestro ser nos muestre cómo el yo, el efecto psicológico, esté, digamos, pues como muerto, ¿sí? Y bueno, esa es una observación muy importante a tener en cuenta para que no meditemos, digamos, un defecto hoy, mañana otro y después otro, ¿sí? Sino que debemos de ser estrictos en la eliminación de un yo para que pues logremos extraer toda la sabiduría que se atrapó, ¿sí? En cada uno de esos yoes que decidamos meter a meditación. Y bien, siempre en nuestras meditaciones también es muy importante borrar las sensaciones que se graban en el centro instintivo. ¿Sí? Como bien les decía, todo lo que hemos vivenciado en cada una de esas circunstancias difíciles, tanto de placer o de dolor, siempre nos generan sensaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a consumir ciertas sustancias, drogas, por ejemplo, eh, es un defecto psicológico, pero pues el hecho de que uno consuma esas ciertas sustancias nos genera ciertas sensaciones en el cuerpo. Pueda que nos experimente relajación, tensión, placer, ¿sí? Lo mismo pasa con el defecto de la lujuria, el defecto de la ira, de la tristeza. Todas esas sensaciones se quedan grabadas dentro de todo el cuerpo físico, ¿sí? Tanto en el rostro, en la cara, en los músculos, en los pies, en el pecho, en la misma respiración, y todo se queda grabado. Las ganas de llorar, de reír, de gritar, eh, de enojarse, ¿sí? Todo ese calor que nos invade cuando estamos enojados, todas esas son sensaciones que están guardadas dentro de lo que es el centro instintivo, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros profundicemos siempre en borrar ese tipo de sensaciones, porque si no profundizamos en morir de esa forma, no vamos a poder, digamos, eliminar al ego de una forma profunda. Por ejemplo, alguien pues puede notar que siente, digamos, lujuria, si siente morbo. Si en ese momento pues dice, madre mía, elimíname este defecto que siente morbo, es muy común que pues siga sintiendo esa lujuria, ¿sí? Porque pues uno siente lujuria, siente morbo. Si dice, madre mía, elimíname este defecto, pero no profundiza en las sensaciones que experimenta el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno siente morbo o lujuria, regularmente pues es por impresiones que vienen del exterior, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en el momento en que vemos una imagen, en este caso, bueno, de mi ejemplo, ¿no? Que soy hombre, si yo veo una mujer, pues eso me genera una sensación. Si de pronto puedo yo darme cuenta que a lo mejor mis ojos se abren más de la cuenta, ahí está una sensación, ¿sí? Ahí si yo me doy cuenta en esa autoobservación de que de pronto abro mis ojos de una forma más atenta, ahí puedo eliminar una sensación.
Si de pronto me doy cuenta que puedo hasta cambiar el tono de mi voz, ¿sí? Para hacerme ver atractivo, ahí está otro detalle, una tensión a lo mejor en el cuello, en la garganta, ¿sí? De pronto a lo mejor puede que saque el pecho hacia afuera, ¿sí? Para hacerme ver más varonil. Esa es una sensación que también se queda guardada. De pronto puedo darme cuenta que igual mi respiración se empieza a agitar. Ahí también está otra sensación, ¿sí? La picazón que se empieza a sentir en el mismo centro sexual, la sensación de erección, ¿sí? La sensación de eyaculación. Todos esos detallitos tenemos que aprender a profundizar. ¿Sí? Si siento tensión en los hombros, presión en el pecho, ¿sí? Bueno, en este caso morbo en el centro sexual, ahí es donde tengo que profundizar la muerte psicológica. Sí, porque solamente si digo, madre mía, elimíname este yo de lujuria, pues no vamos a tener los resultados que queremos. Lo mismo pasa con la ira, sí, como les decía hace un momento. Cuando uno está enojado, recuerda esas escenas cuando se enojó. Si uno se da cuenta que cuando uno está enojado, pues aprieta, por ejemplo, los puños, tensiona los brazos, aprieta uno los dientes, siente uno calor, por ejemplo, en las orejas, el color de nuestra cara cambia, o sea, nos ponemos como rojos, como calientes. Todas esas son sensaciones, por ejemplo, de la ira. Si sentimos como un vacío dentro del pecho, esa también es una sensación de la ira. Si de pronto a lo mejor sentimos tensión acá en los pómulos, en la garganta, hay muchas personas que cuando se enojan los ojos se les ponen como muy vidriosos, ¿sí? Como con ganas de llorar. Ahí están sensaciones también, ¿sí? Y como bien les decía, de todas esas escenas que traigamos a estudio, una meditación, debemos de recordar todo eso que se manifestó a nivel de sensaciones en el cuerpo para irlo eliminando. Y aquí es donde pues ya empieza la magia, porque ustedes si se dan cuenta, cuando uno empieza a meditar, empieza a traer esas escenas que vivió, de cualquier defecto que ustedes hayan elegido, se dan cuenta que uno rápidamente se identifica, ¿sí? O sea, uno recuerda cuando se peleó, se agarró a golpes, cuando fornicó, se masturbó, eh, bueno, el defecto que ustedes hayan escogido. Y se dan cuenta, pues uno trae muchísimas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Mucho picazón, morbo, tensión, ¿sí? Todo eso, en el momento en que ustedes lo vayan eliminando en sus meditaciones, se van a ir dando cuenta que por cada sesión ya no van a experimentar ese tipo de sensaciones. ¿Sí? Van a recordar la escena, pero ya no se van a identificar. ¿Sí? Ese es el trabajo que ustedes van a ir viendo en el mismo avance de sus mismas prácticas. ¿Sí? Porque como les decía al principio, pues regularmente como pues si no estamos acostumbrados a meditar, si somos digamos primerizos en estas prácticas, pues en el momento en que empecemos a traer esas escenas a recuerdo, pues es muy común identificarse. ¿Sí? Uno se acuerda de cómo apretó los puños, qué es lo que dijo, el calor que siente corporalmente, y aquí es donde uno tiene que empezar a eliminar, ¿sí? A eliminar cada tensión, cada sensación, respiración, palpitaciones del corazón, todo lo que ustedes hayan sentido, ¿sí? Y esto pues les deben de dar un trabajo en cada meditación que ustedes le den. Y poco a poco van a empezar a ver cómo se va liberando esa conciencia, ¿sí? Esa luz que pues en este caso se tenía atrapada dentro de sus yoes, que pues hacen parte del ego, ¿sí? Bueno, esa es una parte que, que les menciono. Y siempre pues recuerden hacer la petición a la Madre Divina, ¿sí? No debemos de dejar pasar eso que empezamos a sentir en el momento en que ya estamos en la escena del recuerdo que traemos, porque bueno, también ese es, digamos, un mecanismo de defensa del mismo ego, de que solo pues vemos lo que manifestamos en las escenas, pero no lo eliminamos, ¿sí? Nos entra como una fuerza de mala voluntad en no querer como eliminarlo, y aquí es donde pues debemos de ponernos pues juiciosos, ¿no? Muy juiciosos y pues con mucho ánimo
Por eso siempre se hace esa petición a la Madre Divina, al Padre, para que nos den esa fuerza para poder eliminar el ego, ¿sí? Porque también el ego, aunque ustedes no lo crean, es, pues pone resistencia, ¿sí? Pone resistencia a este tipo de meditaciones. Cuando meditamos de efectos, por ejemplo, que son muy fuertes, también es muy común que uno experimente de repente tensiones, que uno empiece a sentirse como mareado, como que le duele a uno el estómago, empieza uno a sentirse como con mucho sueño. Toda esta es la defensiva del ego, ¿sí? También para que pues lo tengan en cuenta. Siempre el ego va a buscar defenderse. ¿Sí? En algunas ocasiones uno puede experimentar hasta como parálisis. eh, por ejemplo, bueno, a mí en algunas ocasiones de pronto uno está muy concentrado en su meditación y de repente uno puede sentir como unas sacudidas fuertes, así como unas tensiones fuertes. Esas son defensivas del ego. No hay que asustarnos, al contrario, hay que seguir muriendo, muriendo y muriendo, pidiendo a la Madre Divina morir en cada sensación, ¿sí? Y bueno, esa es una retroalimentación. En borrar esas sensaciones también es muy importante tener en cuenta todo lo que va referente a los pensamientos, ¿sí? Porque en esas escenas que nosotros traemos estudio, siempre hay pensamientos que en este caso impulsan a que nosotros hayamos cometido el error. Todo ese tipo de pensamientos que pues, se ve reflejado también en justificaciones, en evasivas, todo lo que la mente empiece a plasmar, a decir, es muy importante eliminarlo. ¿Sí? Las emociones que genera cada pensamiento también, porque pues si estamos pensando, por ejemplo, en una expareja, empezamos emocionalmente a sentir melancolía, sentir tristeza. Si nos viene ese pensamiento de recordar a la persona que nos tiranizó, que nos abusó, que nos abandonó, pues sentimos esas emociones de odio, de venganza. Ahí también tenemos que morir, ¿sí? Después vienen los deseos donde pues ya empezamos a maldecir, a querer matarlo, defectos asesinos empiezan a manifestar en la mente, defectos pues muy asesinos, ¿sí? Sádicos, todo eso tenemos que eliminarlo también. Y pues las acciones que cometimos, también es muy importante meterlas a reflexión, todo lo que hicimos, por qué lo hicimos, y bueno, para esto vamos a hacer una clasificación de preguntas ya referentes a las acciones que tomamos en todas esas equivocaciones de las escenas que pues estemos recordando. Esto es muy importante para que podamos, aparte en este caso de liberar la conciencia que tenía atrapada el yo, debemos de comprender el ego también. ¿Sí? Esa es una parte. Una parte es eliminar al yo, pero otra cosa es comprender el ego. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de cada defecto? Con esto ustedes se van a dar cuenta cuál era la finalidad de entendimiento, de comprensión, de sabiduría que en este caso tenían que adquirir ustedes, nosotros, al manifestar ese tipo de defectos psicológicos, ¿sí? Y bueno, aquí está la clasificación de preguntas que debemos de tener en cuenta, de preguntarnos a nosotros mismos para poder profundizar en cada uno de estos yoes, ¿sí? O detalles del ego. ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué lo asesiné? ¿Por qué consumí alcohol? En el momento en que ustedes empiezan a hacerse esos planteamientos a ustedes mismos, se van a empezar a dar cuenta que detrás hay más defectos psicológicos. Por ejemplo, por qué consumí drogas? ¿Sí? Ahí la mente como dice, no, pues porque me sentía vacío, porque mi papá me abandonó. ¿Sí? Ahí viene un defecto de la debilidad. Ahí se dan cuenta, miren, pues aquí tengo un defecto de la debilidad. Ay, Madre Divina, elimíname este defecto de la debilidad. ¿Sí? Eh, ¿Por qué consumí drogas? No, pues me gustan las sensaciones que experimento. ¿Sí? Y ahí pues uno puede ver el apego a esas sensaciones, es decir, qué sensaciones me generan agrado,
Ahí ya pueden ver, no, pues siento alegría, siento euforia. Ahí es donde ya empiezan ustedes a profundizar en detallitos mismos del ego. Si empiezan como a escarbar, podríamos decir, en comprender cada vez más el ego, ¿sí? ¿Para qué realicé esas ciertas acciones? ¿Cuál era mi finalidad al por el haberme comportado así? Si por ejemplo eh, engañé a mi pareja o la manipulé, la tiranicé, ¿para qué hice eso? ¿Cuál era mi finalidad? ¿Qué quería obtener de ella por esa tiranía que ejercí? Si de pronto a lo mejor quería ver su misión en ella, quería que pues cumpliera a lo mejor ciertas aberraciones sexuales que yo quería, ¿sí? Para que consumía alcohol, a lo mejor para que tuviera más atención de mis padres, de mis hermanos, ¿sí? Para que la gente viera por mí, ¿sí? En fin, este para qué nos da también como más profundidad en comprensión de por qué realizamos determinadas acciones que en este caso impactaran hacia los demás. ¿Cómo? Cómo es que inició, digamos, ese defecto en mi psicología, cuáles fueron los deseos que manifesté, cómo fueron los planes, en este caso, que ideó la mente para poder eh, dar alimento a estos mismos yoes, ¿sí? Aquí es donde pues también ustedes pueden ver cómo está estructurada, digamos, el mismo plan de los yoes, ¿sí? Cómo es que se manifiestan a través de la mente, planeando todo lo que van a hacer, cómo es que hice para embriagarme, para masturbarme, para violar a alguien, para ver pornografía, cómo fue ese proceso, ¿sí? Qué yoes hubieron detrás para que yo cometiera ese tipo de faltas, ¿sí? Y aquí es donde ustedes, les repito, van a empezar a escarbar y escarbar y a tratar de ver cada vez más defectos psicológicos en su interior, ¿sí? Y bien, bueno, aquí les dejo las preguntas que cada uno de ustedes se puede hacer para profundizar en cada uno de sus estudios, cómo empezó este defecto en mi psicología. Debemos de recordar las primeras manifestaciones de los mismos yoes, preferiblemente las más fuertes, cómo lo he venido alimentando también a través del pensamiento, de las obras o también de las omisiones, ¿sí? Cómo me he apegado a este defecto, ¿sí? Cómo es que manipula mi emoción a través de la felicidad, entre comillas, que no es felicidad, sino agrado, como el desagrado, ¿sí? Cómo lo estoy justificando, ¿sí? Acá es donde ya entra en juego todo lo que la mente nos dice, ¿sí? Todo lo que la mente piensa o tiene como conceptos. Cómo me ha llevado a la mala relación con mi pareja, con los demás, con mis hermanos, con mi familia, con las personas de mi círculo, ¿sí? También esto es muy importante analizarlo, ¿sí? Y una vez hecho estos análisis en nuestras meditaciones, también es muy importante visualizar qué sería lo consciente. Acá una vez ya hecho un proceso de eliminación, la misma conciencia nos da esa luz, que en este caso ya es la comprensión de qué es lo consciente que en este caso uno debe de hacer o qué debió hacer, ¿sí? ¿Cuál fue el error que se cometió? ¿Cuál era la finalidad, en este caso, del ego para que nosotros tuviéramos ese aprendizaje? Toda esa sabiduría va a llegar cuando nosotros nos hagamos ese planteamiento. ¿Qué sería lo consciente? Aquí es cuando ya viene el proceso, en este caso, de iluminación, podríamos decir, ¿sí? Y bueno, ahora les voy a dar los pasos para que cada uno de ustedes entre en práctica, ¿sí? Se los voy a dar, pues, como digamos, de una forma rápida para no alargarnos tanto. Eh, para estas prácticas lo pueden hacer ustedes en cualquier horario, puede ser acostado o sentado. Yo en mi persona les sugiero más que sea sentado, porque si lo hacemos acostado, como bien les decía, el ego
mm, siempre va a mostrar su fuerza, ¿sí? Y el ego pues no quiere ser eliminado, ¿sí? Y su fuerza muchas veces la van a sentir manifestada ustedes en el sueño, ¿sí? Tantito ustedes van a querer meditar, se van a recostar y ni cuenta se van a dar cuando ya van a estar dormidos, ¿sí? Esa es la fuerza del ego, ¿sí? Que nos quiere llevar rápidamente al sueño para que no lo eliminemos, ¿sí? Por eso, bueno, yo preferiblemente les recomiendo sentado, pero si ustedes traen buen dominio, trabajan muy bien tanto en su muerte psicológica, su sacrificio por la humanidad y tienen mucho dharma, para hacerlo acostaditos, lo pueden hacer acostaditos sin ningún problema, ¿sí? Y bueno, pues como a ustedes se les acomode, acostados o sentados, la pueden hacer en cualquier horario, puede ser de mañanas, de madrugadas, de noches, de tardes, en el horario que ustedes puedan y deseen, ¿sí? Siempre deben de tener en cuenta este punto, ¿sí? Para cualquier práctica de meditación, desdoblamiento astral, eh, trabajos de alquimia, siempre es importante de entrada tener nuestra conjuración del Belilín, ¿sí? Nuestra conjuración del Belilín, en este caso, aleja las fuerzas negativas del ambiente, todo lo que son esas larvas, magos negros, remanentes de energía, que en este caso quieran impedir el trabajo que vamos a hacer. Siempre debemos hacer esa conjuración del Belilín, porque les repito, el ego no quiere ser eliminado, va a mostrar su fuerza. Y pues es aquí donde uno empieza a sentir como comezón, como mala voluntad, como que no se acomodan, eh, como tensión, ¿sí? Todo eso es lo que van a manifestar. Por eso es muy importante tener en cuenta el Belilín, ¿sí? Este canto se hace verbalmente concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni palabra. Y esta conjuración va de la siguiente forma. Se las voy a entonar para que ustedes conozcan cómo es el proceso de hacer esta conjuración y pues la hagamos correctamente, ¿sí? Esta conjuración va de esta forma. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien. Esta es la conjuración del Belilín. Se debe de hacer 3 veces. Y una vez hecho esta conjuración, es importante también hacer nuestro cierre de círculo mágico de protección, ¿sí? Este proceso pues cierra el ambiente y nos deja totalmente protegidos en el espacio que hayamos eh, definido para nuestra práctica. También muy importante estar concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer otra cosa diferente, con mucha seguridad y fuerza de petición. Y bueno, visualizando y imaginando cada palabra. ¿Sí? Para esta conjuración, bueno, se hace de la siguiente forma, igual concentrados en nuestro corazón, con mucha voluntad, se dice lo siguiente: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que trace un círculo mágico de protección alrededor de este lugar o de mi cama, como ustedes lo quieran decir, para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Se hace una petición: intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo.
Nos cerramos por primera vez con el mantra S, de izquierda a derecha. Una vez más, nuevamente de izquierda a derecha. Imaginando cómo se hace un círculo alrededor de nuestro espacio. Y por último se hace un último cierre, como si fuese una esfera pasando alrededor, por encima de nosotros. Bien, al hacer esta conjuración, con el proceso de la mantralización de la S y nuestra imaginación, vamos a imaginar cómo se traza este círculo, este óvalo, como ustedes le pueden llamar, y ya la última mantralización de la S se cierra como si fuese una esfera, ¿sí? Así nosotros quedamos energéticamente cerrados, blindados de todas estas larvas o remanentes de energía que impidan nuestra concentración, ¿sí? Y pasamos al proceso importante de asistencia, donde ya de forma individual debemos de pedir la fuerza a nuestra Madre Divina, al Padre también, para que nos den pues tanto equilibrio, tanto concentración, imaginación, para poder tener éxito en nuestra práctica, ¿sí? Plantear también el objetivo que queremos en esa petición que vamos a hacer con mucha humildad. Y pues bueno, una vez hecho esa asistencia, esa petición, vamos a pasar al proceso importante de lo que es la relajación, ¿sí? Recuerden, muy importante este paso, ya que el mismo ego, o sea, nos va a manifestar esa tensión, esa ansiedad, ese afán que traemos pues de todo el día de la identificación. Debemos de, en este caso, equilibrarlo con el proceso de la relajación, ¿sí? Y bueno, también de la muerte psicológica. Tenemos que relajar la emoción, el cuerpo físico, el cuerpo psíquico, que bueno, es referente a la mente y la emoción. Y bueno, primeramente para relajar la mente, pues es importante concentrarse en escuchar todos esos ruidos que podamos percibir a nuestro alrededor, ¿sí? Incluso los ruidos que hacemos nosotros, eh, lo más agudizado posible, sin llegar a pensar en lo que estemos escuchando. Si por ejemplo estamos escuchando nuestras mascotas, el ruido de aparatos electrónicos, no los vamos a plasmar dentro de la mente, solamente lo escuchamos y lo dejamos pasar, ¿sí? Pero también es muy importante relajar la emoción. Para relajar nuestra emoción es muy importante también hacerlo a través de la inhalación y la exhalación. En este proceso de inhalación y exhalación debe de ser muy tranquilo, muy quieto, muy relajado, ¿sí? Para que poco a poco la emoción se vaya relajando. Tanto la relajación para la mente y la emoción, debemos de darle un proceso de entre 1 a 3 minutos, máximo 5, para que no terminemos cayendo en el sueño profundo, ¿sí? Porque si nos relajamos mucho, también pues podemos quedarnos dormidos, ¿sí? La idea es que estemos como en un punto medio, ¿sí? Esa inhalación, recuerden, debe de ser de forma profunda. Inhalan, retienen un ratito, exhalan. En esas exhalaciones, cada que ustedes exhalen, suelten. Si suelten la emoción, relájense, es como si se inflara nuestro cuerpo y se dejara relajar, si se distensionara. Por eso es muy importante aprender a respirar suavemente. Si inhalan, retienen, exhalan. Es muy importante exhalar con el mantra SAH, S-A-H, ya que bueno, este nos ayuda a que la parte emocional se relaje de una forma más rápida, ¿sí? Una vez hechas estas dos relajaciones, tanto en la mente y la emoción, también tenemos que relajar el cuerpo físico. Para relajar el cuerpo físico, acá vamos a necesitar de la imaginación, de la visualización de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a sentir cada centímetro de nuestro cuerpo, iniciando desde pues nuestro dedo gordito del pie,
pasando por cada dedo, imaginando y visualizando pues las uñas, la planta del pie, el empeine, el tobillo, la pantorrilla, espinilla, pierna, muslo, ¿sí? Cada centímetro de su pie derecho. Posteriormente pasan a imaginar su pie izquierdo, igual, dedos por los dedos, uñas, planta del pie, empeine, talón, espinilla, rodilla, pierna, muslo, ¿sí? Hasta conectar a la cintura, visualizar también el centro sexual, todo lo que es nuestro estómago, tanto externa e internamente, el pecho, los latidos de nuestro corazón, el brazo derecho, ¿sí? Lo visualizamos preferiblemente con los ojos cerrados, pero si ustedes lo quieren hacer con sus ojos abiertos, también se puede. Pasamos a imaginar el brazo izquierdo subiendo a través de todo lo que es el antebrazo, llegar hasta los dos hombros, sintiendo nuestra garganta y visualizándola, ¿sí? Todo lo que es la mandíbula, nuestra boca, nuestra cara, pómulos, ojos, cejas, frente, cabello, cuero cabelludo, orejas, nuca, ¿sí? La espalda, espalda media, espalda alta, espalda baja, toda nuestra columna, nuestros glúteos, ¿sí? Cada centímetro de nuestro cuerpo lo vamos a visualizar, a relajar y a distensionar, ¿sí? Sincronizado con una respiración por nuestras fosas nasales de una forma muy tranquila. ¿Sí? Recuerden, entre más tranquilos estemos y relajados con nuestra respiración pasiva, pues mejor vamos a estar digamos, receptivamente para poder autoobservar los yoes, ¿sí? Y bueno, una vez hecho esta práctica o este ejercicio de relajación, ya es donde entramos directamente a la reconstrucción de escenas, ¿sí? Y ustedes mismos lo van a sentir cuando ya estén completamente relajados, ya es donde tienen que recordar ese objetivo, ¿sí? De reconstruir las escenas que van a estudiar, ya si son de lujuria, de ira, de peleas, de vicios, ¿sí? De que ustedes tengan, de la escena que ustedes hayan eh, traído, ¿sí? O que quieran trabajar, pues la vamos a traer a recuerdo, ¿sí? Les repito, no vamos a imaginar cosas que no hemos vivido, solamente lo que hemos vivenciado. Peleas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestro hermano, nuestro papá, con nuestra pareja, en fin, ¿sí? Y bueno, ese es conforme a la reconstrucción de escenas. Si se nos dificulta en traer a recuerdo esas vivencias, hay un mantra que les dejo aquí. Este mantra nos ayuda a traer el recuerdo a precisión de todas esas escenas que se vivenciaron para poder visualizar la manifestación de cada yo. Sí, este mantra se llama Raom Gaom y igual, concentrados aquí en su entrecejo, teniendo las pocas imágenes que tengan de recuerdo, van a empezar a mantralizar. Raom Gaom, Raom Gaom. Sí, y ustedes mismos van a ir viendo cómo poco a poco van a ir llegando el recuerdo de todas esas escenas. ¿Sí? Bueno, este mantra también nos sirve para recordar, por ejemplo, nuestros sueños al momento de despertarnos. Y bueno, también nos sirve para traer a recuerdo esas escenas que hayamos vivido, que queramos estudiar, donde estén todas esas manifestaciones del ego. ¿Sí? Y bueno, ya una vez estando en ese proceso de recuerdo, ya visualizándonos entre observador y observado, recuerden que el observador es la conciencia y el observado son los yoes. Aquí es donde ya empieza lo bueno, podemos decir, ¿sí? Porque ustedes mismos van a empezar a sentir que traen el recuerdo, empiezan de pronto hasta a sudar. Ese también es una manifestación del ego. Dependiendo del alimento que tengan los yoes, es lo que vamos a empezar a sentir. Hay yoes que incluso los empezamos a meter en meditación, empezamos a sentir calor, picazón en la espalda, ¿sí? Aquí, madre mía, elimíname esta picazón. Uno empieza a sentir sudor, madre mía, elimíname esta sudoración. Empieza a sentir como el corazón empieza a latir más rápido, madre mía, elimíname esta sensación, ¿sí?
los ojos empiezan a moverse, a brincar, madre mía, elimíname esta sensación, ¿sí? Dependiendo al yo que empiecen a trabajar, ¿sí? Los que más tienen reacción, digamos, más reacciones agresivas, pues son los efectos de la ira, de la lujuria, de la tristeza, que son los que más fuego tienen atrapado. Todo lo que son los del odio, todos estos efectos son los que pues no quieren morir tan fácil y pues tienen como ese tipo de manifestaciones a nivel de sensación, ¿sí? Y les repito, no nos vamos a asustar, debemos de empezar a eliminar, a eliminar y a eliminar y a eliminar, y ustedes mismos van a experimentar cómo se van quitando de encima esas pesadas piedras que pues vienen cargando de, de años, ¿sí? De tiempo atrás. Y ya una vez pues ya en su trance de concentración, ya viendo sus escenas, eh, ya trabajándola, ya en unas 2, 3 prácticas, ya tienen que empezar a analizar y a comprender ya más a profundidad el ego, con las preguntas que les mencioné hace un momento, que son estas. ¿Cómo empezó este efecto en mi psicología? Sí, aquí es donde ya es como un análisis reflexivo de esa misma meditación que trabajamos a nivel de sensación, ¿sí? A nivel de pensamiento, sensación, emoción, deseo, ya tenemos que empezar, digamos, a tomar como, puede ser un cuadernito o nosotros podemos hacernos estas interrogantes a nosotros mismos, ¿cómo empezó este defecto en mi psicología? Ya empezamos igual a recordar esas escenas, a recordar cómo es que caímos en ese vicio, cómo es que caímos en el odio, cómo caímos en el resentimiento, cómo caímos en la lujuria. Al traer el recuerdo esas escenas, cómo empezó el defecto, vamos a poder profundizar en este caso a detalles que a lo mejor no habíamos podido ver en algunas otras escenas, ¿sí? ¿Cómo lo he venido alimentando? Recuerden que pues todos los yoes se alimentan a través pues tanto de la emoción, del pensamiento, de los deseos, de las omisiones también. Y bueno, ese es un planteamiento que ya uno mismo se va haciendo y de aquí igual van saliendo más detalles del ego, cómo me ha pegado este defecto. Acá también pues ustedes se van a dar cuenta cómo es que uno siente pues agrado, placer al dar alimento a esos yoes, ¿sí? O al no darlo, cuál es el sufrimiento que uno experimenta, siente uno vacío, siente desespero, siente enojo, siente frustración, eh, siente abatimiento, todo lo que ustedes vayan sintiendo, ¿sí? La misma mente les va a ir diciendo, ¿sí? Y ustedes mismos van a ir experimentando. Aquí es donde ustedes a lo que van experimentando, van viendo, ¿sí? Ahí tienen que estar muriendo, muriendo, muriendo. ¿Cómo lo estoy justificando? Aquí es muy importante esta pregunta porque les repito, acá es donde vamos a ver todas las justificaciones de la mente, todas esas evasivas, ¿no? De por qué no lo queremos eliminar, por qué no queremos perdonar, eh, por qué seguimos igual apegados a esos yoes, ¿sí? Eh, todo eso que justifica la mente es muy importante eliminarlo. Todos esos conceptos que tengamos implantados en nuestra mente, también tenemos que eliminarlos, ¿sí? Eh, cómo me ha llevado a la mala relación con mi pareja, con las personas, con los demás, con mi entorno, ¿sí? Aquí podemos ver otro tipo de yoes, ¿sí? Que pues impactan hacia los demás. Y pues en este proceso de estas meditaciones, realmente cuando nosotros ya empezamos a tomarle, digamos, un gusto a este tipo de trabajos de meditación, pueden ver que incluso pues se pueden echar hasta 2, 3 horas meditando y siguen viendo más y siguen viendo más y siguen viendo más. Y cuando ustedes pues van profundizando, van eliminando cada vez más yoes, es como si fueran liberando cada vez más luz. Esa misma luz hace que ustedes vayan viendo todavía o abriendo el panorama más amplio para ver a detalle defectos, yoes, sensaciones que a lo mejor no habían podido ver en meditaciones anteriores. ¿Sí? Por eso les decía hace un momento, es muy importante ser constantes en estas meditaciones
porque entre más meditemos, más esencias vayamos librando, más luz vamos a ir obteniendo, ¿sí? Y vamos a ir profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cuando nosotros vayamos visualizando que sería lo consciente, esas mismas esencias que hemos librado nos van dando, en este caso, la sabiduría, la misma comprensión del ego. Y bueno, ya aquí ya nos toca a nosotros empezar a enseñar, ¿sí? Empezar a iluminar, en este caso, a los demás de todo lo que hemos comprendido. Y pues bueno, en eso se basa la meditación reflexiva, ¿no? Tratar de quitarnos esa pesadez que traemos dentro de nosotros y pues también de compartirla hacia los demás para que pues también se liberen pues de sus traumas, de sus pesadez, de las pesadez que pues tengan dentro de sí mismos. Y bueno, pues ese es el proceso que tienen que trabajar cada uno de nosotros, o cada uno, pues sí, digamos de todos nosotros, si es que realmente pues queremos profundizar en este tipo de trabajos de meditación y ver eh, resultados positivos, claros, totales y definitivos, pues aquí les dejo todas las herramientas, ¿sí? Ya en su individualidad, en su espacio privado de cada uno de ustedes, les repito, pues ya pueden llevar las escenas que mmm, les tenga más peso en su vida, que no hayan podido trascender todavía, que aún pues los tenga eh, traumados, identificados, pues eso es con lo que pueden empezar a trabajar. Y bien, pues vamos a leer los comentarios, las dudas que tengan y pues dejamos este tema hasta aquí. Y bueno, cordialmente invitados al siguiente tema. Igualmente, recuerden, estamos en fase B, que bueno, estaremos estudiando por ahí del día lunes. Y bueno, pues nuestra compañera Tere nos saludó, nos acompañó, nos dice buenas noches para todos, buenas noches para Tere. También nos dicen la meditación reflexiva solo se tiene que trabajar con un defecto, sí, preferiblemente sí, Tere, porque bueno, acá también el ego tiene otras estrategias también de defensa, de que por ejemplo tú estás estudiando un defecto, ¿sí? Digamos el de la lujuria. Cuando tú estás ahí tratando de recordar esas escenas, siempre vienen defectos distraídos, ¿sí? Por ejemplo, oyes un ruido y volteas, ¿sí? O te distraes muy fácilmente o sientes como comezón. Y de pronto en esa que tú ya bajaste la guardia, ya te identificaste con esos yoes, entran otros yoes a tratar de meterse en tu meditación. Empiezas a recordar cosas que hiciste en tu trabajo, te acuerdas que el día de mañana tienes que ir a, eh, no sé, arreglar algún pendiente, sí, y también esa es defensiva del ego, sí, por eso es muy importante siempre estar como bien enfocados en ese tipo de meditaciones, porque entran otros yoes que nos quieren, en este caso, sacar como de la jugada, podríamos decir, sí, por eso es muy importante siempre estar pues metidos con uno, sí. Ya si queremos estar eliminando un defecto, uno y otro y otro y otro, pues parece ya tenemos la práctica de velar y orar. Sí, ahí sí ya, pues el que llegue, ¿no? El que se manifieste, madre mía, elimíname este pensamiento. Pero cuando estemos en meditación reflexiva, sí, preferiblemente un defecto, sí, un defecto, el que tú quieras, sea pues la depresión, un vicio, al alcohol, al cigarrito, eh, el que tú quieras, sí, pero sí, siempre un defecto. No tratemos de mezclarlo porque digamos que perdemos como el objetivo de la práctica. Te repito, ya para entrar en un proceso de muerte donde pues le damos aquí, le damos allá, le damos allá, le damos allá, es en velar y orar, ¿sí? Y bueno, ese es complemento para tu pregunta, Tere. Y bueno, pues parece que no tenemos más inquietudes, más preguntas. Y bueno, pues dejamos el estudio hasta acá. Que bueno, que pasen una excelente noche. Nos vemos en una hora. Vamos a tener práctica guiada por ahí con nuestra compañera Joana, que es la que nos da guía el día de hoy.
o bueno, si no me equivoco, creo que es Jaciel, nos va a dar guía para que, bueno, también aprendamos a cómo realizar este tipo de prácticas. Pues se da ese tipo de guías. Y bueno, pues no siendo más, que tengan una excelente noche, buen descanso y pues los veo el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.